Viene la muerte. Saludos desde Quito. El motivo de esta reseña es la de comentar el cuento Diles que no me maten que Juan Rulfo publica en 1953 en El Llano en Llamas. Un cuento en el que se emplean diferentes voces, la del diálogo entre los protagonistas, la del monólogo interior y la del narrador en tercera persona. El escritor construye el relato haciendo uso del tiempo presente que se mezcla con el pasado, en un ámbito temporal que queda reducido a las últimas horas de espera de Juvencio Nava antes de ser fusilado. Los personajes de Diles que no me maten reflejarán la violencia existente en el mundo rural. Allí encontraremos unos personajes que se mimetizarán con el paisaje que les rodea, un paisaje vacío y desolado que a veces se convierte en un verdadero infierno para los vivos. Son seres herméticos, encerrados en su yo interior, que deambulan, tal y como diría Octavio Paz, por los laberintos internos llenos de soledad y cuyo interior está habitado por un fantasma. Así que también Juan Rulfo tendría el suyo con el que habría convivido desde 1923, cuando asesinaron a su padre. Así podemos observar cómo el nombre del asesino real, Guadalupe Navas, se reparte entre los dos personajes que desencadenan la tragedia, Guadalupe Terreros y Juvencio Nava. Si bien Rulfo nos mostrará el mundo emocional de sus personajes a los que nunca describe físicamente, de manera que el miedo, el estado de agitación, la inquietud y la angustia invadirán a Juvencio Nava, el protagonista principal del cuento, impidiéndole el sosiego. Su conciencia se encontrará enturbiada por el recuerdo de don Guadalupe Torreros, a quien mató por haberle negado en su momento de sequía los pastos a sus animales. Los dos eran hacendados, pero Juvencio Nava mantiene cierta sumisión ante las decisiones de don Lupe, de tal manera que la impotencia de Nava se convertirá en el reflejo, tal y como diría el psicólogo Adler, de su complejo de inferioridad y se transformará en violencia cuando don Lupe mate a uno de los novillos de Juvencio. Un hecho que desencadenará que Nava revive su resentimiento y encuentre una justificación para su asesinato. Por consiguiente, será capturado, aunque saldrá de la cárcel debido a la corrupción del sistema político mediante el soborno al juez. Pero esto no le servirá de nada, ya que durante 35 años tendrá que esconderse por miedo de volver a ser capturado. El día de mañana será como el de hoy y como el de ayer, que fue como todos, y vivirá siempre oculto y con la esperanza de que su delito fuera olvidado. Aunque esto no sucederá, y cuando ya cuente con 60 años de edad, será capturado por 4 hombres que son descritos como bultos en medio de la oscuridad, un número que en la simbología dantesca representa el infierno interior, una escena que también podríamos interpretar como el símbolo de su cruz o la visita del cuarto jinete del Apocalipsis, la muerte, su muerte. De alguna manera, Nava siempre habría estado esperando ese momento. Se trata de un instante en el que toma conciencia de su destino y comienza a despedirse de la tierra que lo vio nacer y a la que en breve ha de volver para formar parte de ella. Así que un Nava decrépito y herido por la vida se presenta delante del teniente, el que solo escuchará su voz y que descubrirá que es el hijo del asesinado don Guadalupe Terreros, un militar que se manifestará de forma arrogante y que ni tan siquiera saldrá a ver al preso, simplemente ordenará su fusilamiento. Una personalidad que, según los fundamentos de la psicología de Adler, se habría desarrollado en torno a un complejo de inferioridad, puesto que habría crecido sin la referencia del padre, la figura que ejemplifica la corrección de las conductas en el mundo infantil. De manera que el teniente habría crecido en ese vacío y así lo manifiesta. De tal forma que ese recuerdo traumático habría influido en la elección de su vocación militar, la mejor posición social en la que podría refugiarse para resarcirse y ver cumplido su deseo de venganza hacia aquel que torció su vida. Una actitud que se contrapone a la del hijo de Nava, Justino, un personaje lleno de miedos, de inseguridades, igualmente con un complejo de inferioridad que se manifiesta en su pasividad. Justino no oculta la vergüenza que siente de que otros se enteren de que es hijo del asesino, de tal forma que, tal y como dirían González y Morales, encuentra justo el destino de su padre y por lo tanto no mediará ante el teniente para hacer la petición de súplica de Juvencio y que no le maten. La función que tiene en este cuento es la de recoger los restos de su padre y la de llevarlos al pueblo en donde lo velarán. Y en este trayecto es donde el hijo mantendrá un diálogo mucho más cálido con el padre ya muerto que el que sostuvo en sus últimas horas de vida. Y es que, como podemos encontrar en uno de los fragmentos de la primera novela de Juan Rulfo, titulada Un pedazo de la noche, a los muertos no hay por qué aborrecerlos. Son la gran cosa, son buenos, los seres más buenos de la tierra. Moltes gràcies per la seva atenció, muchas gracias por su atención.